Y oramos, Padre, para que ahora nos ilumines nuestras mentes y nuestros corazones. Ayúdanos, Padre, a recibir tu santa palabra con humildad y con reverencia. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse y mantener sus Biblias abiertas en Éxodo 32. En esta parte de la historia de Israel, en Éxodo 32, si recuerdan, ya la esclavitud había quedado atrás, ¿verdad? Habían salido de Egipto. Y como vimos la semana pasada, los ejércitos de Faraón fueron ahogados en el mar. Habían bebido las dulces aguas de la provisión de Dios. Y el pueblo de Israel también había comido diariamente del pan enviado del cielo. ¿Se acuerdan? El maná. Había muchas manifestaciones de la provisión, del amor y de la misericordia de Dios en cada uno de ellos. Y desde el momento en que ellos dejaron Egipto, Israel estuvo en un camino espiritual. Ellos estaban aprendiendo en cada paso lo que significaba depender de Dios, y más aún en el desierto. Y cuando finalmente llegaron al monte Sinaí, el monte donde estamos en Éxodo 32, allí recibieron maravillosas promesas del Señor. En el Sinaí, si recuerdan, el Señor declaró que ellos eran su tesoro real. Les dice que eran un pueblo peculiar, eran una nación santa y un sacerdocio real. Muchas promesas importantes, muchas declaraciones importantes recibieron de parte de Dios. Y se puede decir que de alguna manera Israel respondió con fe a esa promesa, afirmando todo lo que el Señor les había dicho y que ciertamente estaban dispuestos a hacer todo lo que el Señor les había dicho. Y el Señor les dio evidencia de su gran gloria, ¿verdad? Espiritualmente hablando, podemos decir que Israel en ese momento estaba en la cumbre del mundo. Israel estaba fortalecido, tenían al Señor, tenían a un mediador, tenían a Moisés, habían salido de Egipto, estaban fortalecidos. Pero siempre hay una guerra espiritual dentro del creyente, ¿verdad? Una guerra espiritual entre la carne y el espíritu, como nos muestra el apóstol Pablo en Gálatas, capítulo 5. Y nos dice que estas dos siempre son contrarios el uno al otro. Y durante su jornada espiritual, desde que salen de Egipto hasta el Sinaí, hubo demasiadas ocasiones en las que los ojos de Israel se fijaron solamente en el desierto. Se distrajeron, ¿se acuerdan? Se desaniman, se quejan muchas veces. No tenemos comida, no tenemos agua, ¿por qué no sacaste de allá? Y se vuelven incrédulos, ¿verdad? Y su fe falla una y otra vez, una y otra vez. Pero la pregunta es ¿por qué? Bueno, porque les resultaba más fácil caminar por vista que caminar por fe. Pero una y otra vez, a pesar de la falta de fe, una y otra vez Dios fue sumamente misericordioso y fue paciente con ellos, enseñándoles a través de sus pecados, enseñándoles a través de sus fracasos, dándole más lecciones, dándoles instrucciones importantes sobre cómo debían confiar en Él sin importar las circunstancias. Pero una vez más, fallaron repetidamente. Y con demasiada frecuencia, lo digo también por mi vida, nos sucede también lo mismo. Fallamos frecuentemente. Y es fácil descartar nuestro fracaso simplemente como evidencia de una fe débil, ¿verdad? Y aunque la fe débil, una fe débil puede ser una dolencia común entre el pueblo de Dios, ¿verdad? Nunca deja de ser un pecado trágico. ¿Por qué? Porque todo lo que no proviene de fe es ¿qué? Es pecado. Y ese pecado puede traer consecuencias devastadoras, como lo hizo con Israel. Y el texto que hemos leído esta mañana nos lleva a algunas de las trágicas consecuencias de ese pecado. El pecado de Israel, su incredulidad y en este caso su impaciencia, como veremos, los llevó al borde mismo del desastre.
Y hoy lo que quiero hacer es que nos acerquemos a este texto y observemos las lecciones que Dios tiene para nosotros en este capítulo. ¿Verdad? No debemos descartar este relato como algo sin relevancia para nosotros, ¿verdad? Aunque nosotros no vamos a hacer un becerro de oro para adorarlo. Puede ser que las manifestaciones de nuestra falta de fe y de nuestra impaciencia sean diferentes de las que tuvo Israel. Pero aún así, nuestra incredulidad y nuestra impaciencia y nuestro caminar por vista también nos pondrán en el mismo peligro que pusieron a Israel. Y este texto se levanta como una advertencia contra la incredulidad, pero también como un recordatorio maravilloso de que la cura para la incredulidad, la cura para la impaciencia, la cura para todos nuestros pecados, solo se encuentra en el Señor Jesucristo. Y como hemos señalado antes, el libro de Éxodo registra esta serie de pruebas que Dios estaba dando a su pueblo. Y vemos una y otra vez, ¿verdad?, en diversos momentos, cómo Israel falla en esas pruebas. Pero entonces Dios viene, les da nuevas lecciones, trata con ellos de una manera maravillosa, con misericordia y con paciencia. Y eso nos lleva a una pregunta. Y la pregunta es, ¿por qué Dios soportó tanto los fracasos y los pecados del pueblo de Israel? ¿Por qué soportó todo lo que hicieron? Una y otra vez Él fue fiel. Una y otra vez Él fue justo. Pero Israel, justo ante la cara de su bondad, ante su gracia, ante su misericordia, ellos pecan y fallan y no responden como debían de haber respondido ante esa maravillosa experiencia de fe. ¿Verdad? ¿Por qué Dios soportó todos los pecados y todos los fracasos del antiguo Israel? Esa es una muy buena pregunta. Pero creo que aún una pregunta más relevante para nosotros es ¿por qué Dios nos soporta a nosotros? ¿No? ¿Por qué me soporta a mí? ¿Por qué soporta nuestros pecados? ¿Por qué Dios nos soporta cuando fallamos tan a menudo y no nos consume? Cuando pecamos tan frecuentemente contra su gracia, contra su misericordia, contra su paciencia, contra su palabra. ¿Por qué Dios nos soporta? Bueno, y este texto nos revela la respuesta. Pero mientras avanzamos para descubrir esa respuesta, debemos de considerar primero el problema que tenemos ante nosotros. Tenemos que ver las lecciones, las instrucciones, las advertencias que nos ofrece este texto, que nos ha sido dado por inspiración divina para nuestra amonestación y para nuestro aprendizaje. Hoy vamos a ver 3 puntos, así que empecemos con el punto número 1. En primer lugar, debemos aprender que la impaciencia lleva al pecado. La impaciencia lleva al pecado. Y aquí hablo de la impaciencia que brota de la incredulidad. Lleva al pecado. Pero aquí, en el inicio de nuestro texto, vemos que hay una demora, hay una tardanza. ¿Y esto crea qué? Impaciencia. Ahora vimos, si leemos al comienzo de este texto, de nuestra lectura, dice que el pueblo vio que Moisés, ¿qué? Moisés tardaba en bajar del monte. Pero para comprender el contexto debemos retroceder algunos capítulos. Y si vamos al capítulo 24 de Éxodo, vamos a encontrar el trasfondo de esto, el escenario que conduce a este trágico relato que acabamos de leer. Al final del capítulo 24, comenzando en el versículo 12, ahí tenemos las instrucciones que el Señor dio a Moisés. El Señor dijo a Moisés, en el versículo 12 dice, y el Señor dijo a Moisés, sube hasta mí al monte y espera allí, y te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para instrucción de ellos. Moisés se levantó con Josué, su ayudante, y subió Moisés al monte de Dios. Y dijo a los ancianos, espérennos aquí hasta que volvamos a ustedes
Aarón y Hur estarán con ustedes. El que tenga algún asunto legal, acuda a ellos. Entonces aquí tenemos las claras instrucciones que Dios había dado a Moisés. Dios le dice, ven a este monte y sobre este monte te voy a dar las tablas de la ley, te voy a dar los mandamientos, te daré estas cosas para que las enseñes al pueblo. Y habiendo recibido este mandato de Dios, Moisés le dijo al pueblo, esperen aquí hasta que yo regrese. Quédense aquí hasta que vuelva. Él dejó a Aarón y a Hur a cargo, solo esperen hasta que vuelva. Sabemos, por el final del capítulo, que Moisés estuvo allí 40 días y 40 noches, y durante todo ese tiempo, la nube de la gloria del Señor estuvo sobre el monte. Durante esos 40 días y 40 noches hubo, por la nube, un testimonio visible de la manifestación de la gloria de la presencia de Dios sobre el monte. Ahora bien, nosotros sabemos en este punto que Moisés debía de estar allí 40 días y de 40 noches, pero cuando Moisés se fue, simplemente le dice al pueblo, esperen, yo volveré, esperen. Sin embargo, el pueblo no sabía cuánto tiempo, y el pueblo vio que Moisés tardaba. ¿Verdad? Y no sabemos cuánto tiempo pasó antes de que comenzaran a preguntarse si Moisés realmente se regresaría. A lo mejor un día, 2 días, 3 días. ¿Cuándo es que va a venir Moisés? Pero comenzaron a dudar. Y aquí tenemos la prueba. ¿Verdad? Esta es, si se quiere, la prueba final que Dios le dio a este pueblo y que está registrada en este libro. Fue la prueba de ¿qué? De la espera. ¿Verdad? Siempre es difícil esperar. Esperar es difícil. Esperar siempre es una prueba. ¿Verdad? ¿Cuánto tardó Abraham por la promesa de un hijo? ¿Cuánto tardó José para ver lo que estaba pasando en su vida? ¿Sí? Y supongo que en muchos aspectos esta es la prueba más difícil. Esta es la prueba muy difícil. ¿Verdad? Y Dios instruye a su pueblo, le ordena que espere en Él. ¿Verdad? Y esperar en el Señor, cuando Dios nos dice que esperemos en Él, eso siempre está diseñado para nuestro bien. El tiempo de espera tiene un propósito divino, tiene un diseño divino. Es un tiempo ¿para qué? Para depender del Señor. Es un tiempo para aumentar nuestro sentido de dependencia, nuestra confianza, nuestra necesidad de Él. ¿Verdad? Y es en esta espera donde debe haber un deseo ferviente, donde debe haber un tiempo para nutrir nuestra fe, para que nuestra fe crezca. ¿Verdad? Como dice el profeta Isaías, en Isaías 49, 23, no serán avergonzados los que esperan en mí. ¿Verdad? No hay decepciones para aquellos que esperan con anhelo por el Señor. También los salmos nos hablan mucho de esto. Nos los dicen como un mandato. En el Salmo 27, versículo 14 dice, espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera al Señor. También el Salmo 25, versículo 3 dice, ciertamente ninguno de los que esperan en ti serán avergonzados los que sin causa se rebelan. Entonces ese tiempo de espera debe llevarnos a poner nuestra confianza y nuestra seguridad en la sabiduría divina. Y no estamos hablando de resignación. No debemos pensar que esperar en el Señor es simplemente, bueno, lo que tenga que pasar va a pasar. Y luego sentarnos pasivamente a ver cómo transcurre la vida. ¿Verdad? Eso no es esperar en el Señor de manera bíblica. Debemos estar esperando con ansias, con anticipación, con la certeza de que en cualquier momento el Señor vendrá y hará lo que Él ha prometido hacer. Y por eso digo que la espera, ese tiempo de espera debe de aumentar nuestra dependencia y nuestra confianza en el Señor. Y esperar tiene beneficios, por eso esperar tiene beneficios. ¿Verdad? Sabemos en teoría los beneficios de esperar en el Señor, pero llega un momento, ¿verdad? Cuando estamos esperando, llega un momento en que Dios no parece actuar.
donde no parece actuar dentro del marco que nosotros pensamos, o sea, que es el apropiado. Cuando Dios no actúa en el tiempo que nosotros creemos que es el conveniente, que nosotros le hemos como que asignado a Dios. Y aunque esperemos según nuestra propia definición de espera, ¿verdad?, Dios no siempre obra dentro de ese marco y de tiempo que nosotros hemos definido como razonable, ¿verdad? Él no obra de esa manera. Y cuando Dios no actúa dentro de ese marco de tiempo, que empieza a surgir la impaciencia. Nos impacientamos, ¿verdad? Empezamos a luchar con nuestro corazón, empezamos a debatir en nuestra mente y empezamos a preguntarnos, ¿cuánto más debo de esperar? ¿Cuándo ya me doy por vencido? ¿Cuándo debo tomar el asunto en mis manos? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar? ¿Verdad? Dios dice, espera. Pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo? Y cuando el tiempo sigue pasando y no parece haber una resolución para aquello por lo que estamos esperando, entonces vienen las dudas, viene la lucha. ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo se va a tardar Dios en responder mi oración? ¿Verdad? Por ejemplo, en Primera de Reyes 18, Elías, él oró y el fuego descendió del cielo de inmediato. Y nos gustan ese tipo de respuestas, ¿verdad? Nos gusta que Dios responda rápido. Nos hacen ver, y con razón, la gloria y la grandeza de Dios cuando tenemos una respuesta inmediata a nuestra oración, ¿verdad? Yo he tenido ese tipo de respuestas ¿verdad?, y nos gusta. Pero hay respuestas que duran más. Por ejemplo, con Ezequías, en Segunda de Reyes 19, quien oró y Dios tardó toda una noche en responder. Él oró por liberación y si se acuerdan, y al amanecer los ejércitos fueron destruidos. Daniel también ora y le tomó algunas semanas recibir respuesta a su oración. Los padres de Juan el Bautista les tomó años en ver su oración respondida en el nacimiento de su hijo. ¿Cuánto tiempo toma Dios para responder una oración? ¿O con qué frecuencia nos damos por vencidos? ¿Con qué frecuencia tomamos el asunto en nuestras propias manos cuando pensamos que Dios ya se ha tardado mucho? Pero esperar debe llevarnos a una fe creciente. Esperar debe llevarnos a una fe creciente, pero con demasiada frecuencia nos lleva a la impaciencia. Y eso fue exactamente lo que le ocurrió a Israel al pie del monte Sinaí. Y esa impaciencia lo condujo a una gran tragedia. Lo vemos en el versículo 1. ¿Cuántas veces a lo largo de este libro vemos la necedad de Israel que es precedida que introducida con estas palabras? El pueblo vio. El pueblo vio. Ellos vieron con sus ojos físicos. Ellos percibieron que Moisés se tardaba en descender del monte y la vista toma el control. Los sentidos toman el control y la fe se olvida. Pero esperar es el ejercicio de la fe. Esperar es uno de los elementos de la fe, de la confianza, de la dependencia en la palabra del Señor. Pero ahora por la vista, Israel toma un rumbo diferente. La vista los dominó y los llevó a la tragedia del becerro de oro. Moisés no había regresado en el tiempo que ellos habían determinado, pero ellos no sabían cuánto tiempo debía estar Moisés afuera. Nosotros sabemos 40 días, 40 noches, y a lo mejor si Moisés les hubiese dicho, vengo en 40 días, a lo mejor ellos hubieran esperado. Pero no les dijo cuánto tiempo tardaría, solo les dijo, esperen y regresaré. Pero ellos no tenían idea de cuándo iba a regresar. Solo sabían que había estado ausente por demasiado tiempo. No sabemos qué le sucedió. A lo mejor se murió, habrán pensado. A lo mejor esa fue su conclusión basada en lo que vieron. Y también lo más trágico es que a lo mejor pensaron que Dios de alguna manera
también no estaba allí, no estaba obrando en ellos. ¿Verdad? Y es algo increíble porque cuando miramos todas las otras evidencias que aún tenían de la obra de Dios, de su presencia entre ellos, resulta increíble que ellos duden de Dios. ¿Verdad? Sí, Moisés no estaba a la vista, Moisés todavía no venía, pero cuando miraban al monte Sinaí, ¿qué veían? Estaba la nube. Y la nube era prueba de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Durante todo el tiempo que Moisés estuvo ausente, ellos seguían también saliendo cada mañana, ¿para qué? Para recoger el maná. Diariamente, su provisión diaria. Así que tenían evidencia de la fidelidad y de la bendición de Dios sobre ellos. Y también Moisés les deja representantes. Estaba Aarón, estaba Hur, para que se ocupen de cualquier problema que pudiera surgir. Así que tenían todas estas evidencias de la presencia de Dios. Ellos tenían las evidencias de la actividad de Dios, pero lo único que ellos pensaban que debía de estar allí, no estaba. Y entonces, ¿qué hacen? Toman el asunto en sus propias manos. Dios no estaba obrando según su propia agenda, según lo que ellos pensaban, y eso entonces los llevó a esta gran tragedia. ¿Verdad? ¿Qué hacer? ¿Qué hacemos? Moisés no está aquí, debe estar muerto, no sabemos qué le sucedió, ¿qué vamos a hacer? Y acuden a Aarón, les dicen a Aarón lo que quieren que haga, y al ser entonces gobernados por la vista, al ser entonces gobernados por lo que ven, también querían un Dios que pudieran ver. ¿Verdad? Querían un Dios que pudieran ver. ¿Y qué hacen? Hacen un becerro de oro. El becerro aquí es una representación del Señor. ¿Verdad? No es que estuvieran cambiando de Dios. Todavía estaban adorando al Dios que los sacó de Egipto, pero estaban haciendo una representación visible de ese Dios. ¿Verdad? Algo tangible, que pudieran tocar, que pudieran ver. Y eso era una imagen común, tanto en Egipto como en Canaán, para representar a una deidad. ¿Verdad? Y aquí, obviamente, tenemos una violación tanto del primer mandamiento como del segundo mandamiento. ¿Verdad? Porque ambos mandamientos están unidos. Entonces, allí tienen un Dios o tienen a una representación de Dios de su propia invención. Un Dios que podían ver y un Dios que podían adorar. ¿Y cómo adoraron a este Dios? Bueno, el texto nos dice que trajeron sacrificios a este Dios, que proclaman fiesta en honor a Dios, ¿verdad? Y nada de esto Dios se los dijo. Trajeron todas sus ofrendas y luego se sentaron a comer, a beber y a divertirse, dice el texto. ¿Verdad? Vemos, wow, cuán activos eran, cuán intensos y cuán fervorosos fueron en la adoración a este Dios que ellos mismos hicieron. Y aquí tenemos una lección, es que siempre es más fácil el adorar por vista que el adorar por fe. Siempre es más fácil en la carne adorar conforme a nuestros propios términos y a nuestras propias definiciones que hacerlo según el camino de Dios. ¿Verdad? Aquellos que adoran al Señor, dice la palabra, deben hacerlo en espíritu y en verdad. Y eso también fue cierto para Israel, ¿verdad? Como lo es en nuestros días. La verdadera adoración es una que es espiritual. Pero Israel, entonces, en su falta de fe, al guiarse por la vista, ellos querían a un Dios que pudieran ver. Y allí tienen entonces ese Dios visible. Y el texto nos dice que eso los llevó a una gran inmoralidad. Fue un culto carnal. Fue una religión basada en el placer y en el sentimiento. Se nos dice que se levantaron para regocijarse. ¿Verdad? Y estas palabras muy a menudo tienen connotaciones y matices sexuales. Ellos dieron atención a la carne en lugar de al espíritu. ¿Verdad?
una total tragedia después de todo lo que habían vivido con Dios. Y todo comenzó ¿cómo? Por su impaciencia y por su incredulidad, por no esperar en el Señor, por no seguir las instrucciones de esperar. Y esto los condujo a esa escena tan trágica, ¿verdad? Y la ironía aquí es que esta impaciencia oscurece la realidad, ¿verdad? Todo el tiempo en que ellos asumieron que Dios no estaba haciendo nada, que ellos asumieron que a lo mejor Moisés estaba muerto, que nunca volvería, todo el tiempo que pensaron que Dios ya no les iba a dar más palabra a través de Moisés, Dios estaba haciendo todo lo contrario. Dios estaba obrando con Moisés, Dios estaba dándoles las leyes a Moisés, Dios estaba dándoles los mandamientos a Moisés, Dios estaba haciendo algo grandioso para ellos, aun cuando ellos no lo sabían. Porque mientras Moisés estaba en el monte, él estaba recibiendo del Señor las instrucciones, los planos, el modelo para el tabernáculo. Dios estaba dándole a Moisés los planos de ese gran tabernáculo donde Dios dice, allí me voy a estar con mi pueblo. Dios le estaba dando a Moisés planes, promesas, cosas maravillosas estaba revelando Dios a Moisés. Pero el pueblo pensaba, Dios nos olvidó, Dios no está obrando. Y siempre Dios está obrando, aun cuando no lo sintamos, aun cuando no lo sepamos. Dios siempre, ¿verdad?, está haciendo algo, aun cuando pensemos, ya se ha tardado mucho. Dios está haciendo algo, ¿verdad? Y cuán glorioso habría sido si simplemente hubieran esperado. ¿Verdad? Cuán glorioso hubiera sido. Ellos querían que Moisés volviera, pero Dios le estaba prometiendo, ¿verdad?, muchas cosas a Moisés. Cuánto mejor habría sido si hubieran esperado. Si hubieran esperado el tiempo de Dios y no esperar el tiempo de nosotros. Esto nos lleva a la segunda proposición o al segundo punto. Y es que el pecado siempre merece la ira divina. El pecado siempre merece la ira divina. Verán, en el versículo 9, de nuestro texto, tenemos una declaración muy seria que dice, el Señor dijo además a Moisés, he visto a este pueblo y ciertamente es un pueblo terco, ¿verdad? Vemos que el Señor también vio algo. El pueblo de Israel vio que Moisés se tardaba y el Señor también vio la terquedad de Israel, ¿verdad? Y aunque Israel estaba ciego a Dios, Israel mira y porque no ve a Moisés pensó que todo había cambiado, estaban ciegos a Dios, pero Dios no estaba ciego a ellos. Y hasta este punto, ¿verdad?, al leer el libro de Éxodo, y ver la progresión de estas pruebas y fracasos, una y otra vez los fracasos de Israel respondidos con la paciencia de Dios. ¿Verdad? Recordemos que en el desierto, cuando se quejan y cuando murmuran por agua, ¿qué hace Dios? Dios les da agua. Los lleva a Elín, los lleva al oasis con estanques y vemos allí la misericordia de Dios, la paciencia de Dios. Cuando claman por hambre, ¿qué sucede? Dios les da el maná. Entonces vemos como una y otra vez podemos rastrear a lo largo de todo el libro cómo ellos fallan, cómo caminan por vista, pero Dios en su paciencia y en su misericordia les enseña lección tras lección y muestra su paciencia. Pero ahora, en este texto, es como si fuera el examen final. El examen final. Pareciera que la paciencia de Dios está por agotarse. ¿Verdad? La impaciencia y la incredulidad del pueblo está a punto de ser respondida con el fin de la paciencia divina. ¿Verdad? Parece, según nuestro texto, que Dios está a punto de ejecutar a millones en medio, ¿verdad? Como a 2,5 millones de personas. ¿Verdad? En el versículo 10 le dice Dios a Moisés, ahora pues déjame
para que se encienda mi ira contra ellos y los consuma. Pero de ti haré una gran nación. Y debemos de comprender que aunque la impaciencia de Israel fue pecadora, fue un pecado, la impaciencia y la ira de Dios era justa. La ira de Dios siempre es justificada. Tenemos una descripción terrible del pecado de este pueblo. En el versículo 7, el Señor le dice a Moisés que baje. ¿Por qué? Porque este pueblo se ha corrompido, se ha arruinado a sí mismo, ha actuado de manera destructiva. Están viviendo de una manera autodestructiva, se han apartado, se han desviado del camino que les mandé, apostataron del Señor. Un crimen terrible contra el Dios del cielo. Fueron un pueblo de dura cerviz, como leemos en el versículo 9. Terco, un pueblo que no tenía vergüenza, un pueblo insolente, que eran pecadores, y por su pecado merecían la ira divina, merecían el castigo, merecían la ira de Dios, merecían la disciplina de Dios, que estaba a punto de desatarse hacia este pueblo. ¿Verdad? La ira de Dios nunca es caprichosa, siempre es justificada. ¿Verdad? Miren el lenguaje del versículo 10. Déjame, le dice a Moisés, déjame para que se encienda mi ira contra ellos. La ira de Dios siempre es controlada, siempre es contenida, no es un arrebato de furia incontrolable, no es una rabia irracional, sino que es una manifestación calculada y justa de disciplina. Y esto nos muestra que no podemos dar por sentada, ¿verdad?, la paciencia de Dios. No debemos abusar de la paciencia de Dios. ¿Verdad? Cuán maravilloso ha sido Dios paciente con Israel. Israel había experimentado la paciencia de Dios una y otra vez, una y otra vez. Y si la historia hubiese terminado aquí, ¿verdad?, no habría esperanza para Israel. Si la historia aquí termina, la historia del mundo, me atrevo a decir que sería completamente distinta. Pero gracias a Dios, la historia no termina aquí. Porque en este punto vamos a ver que Moisés hace algo que salva a la nación. Y al hacerlo, y esto es lo que quiero que veamos con mayor claridad esta mañana, que lo que Moisés hace en este punto, lo que lleva al rescate de la nación, apunta a aquel que es mucho mayor que Moisés. Apunta a aquel que es infinitamente superior a Moisés. Ahora, con eso pasamos al punto número 3. Y es que la ira divina es aplacada por una intercesión poderosa. La ira divina, la ira de Dios, es aplacada por la intercesión poderosa. Dios que le dice a Moisés, le dice, déjame que se encienda mi ira. Y esto Moisés lo toma como un desafío, ¿para qué? Para orar. Para orar. Dios dice, déjame, y Moisés toma eso como un llamado a presentar su oración, a hacer su súplica ante el Señor para este pueblo indigno. ¿Y qué hace Moisés? Moisés clama, Moisés intercede por este pueblo indigno que merecía justamente la disciplina de Dios. Y quiero que veamos que esto es un gran cuadro, ¿verdad? De hecho, se puede decir que es una gran profecía visual. ¿De qué? De la intercesión de uno que es más grande que Moisés. Esto es una imagen de la intercesión del Señor Jesucristo por su pueblo. Aquí vemos que la intercesión es el pacificador de la ira divina, ¿verdad? Pero primero reconozco que al llegar a esta parte del texto hay mucho que yo no entiendo. Hay mucho que no puedo explicar. No entiendo completamente cómo, a la luz de lo que Dios dice, de que que destruir a Israel, Él oye y responde la oración de Moisés en favor de este pueblo. ¿Verdad? No sé cómo eso funciona exactamente, pero lo que sí sé es que funciona. Lo que sí sé es que funcionó.
y por la intercesión de aquel profeta del Antiguo Testamento, la nación que estaba bajo sentencia divina fue salvada. Y lo mismo ocurre hoy en día. ¿Por qué Dios no nos consume cuando pecamos hoy en día? ¿Verdad? Por la intercesión de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él intercede por nosotros, ¿verdad? Hebreos 7:25 dice que Él intercede ante el Padre, ¿verdad? No sé muy bien otra vez cómo funciona, pero sí funciona, ¿verdad? La razón por la que Dios me soporta y la razón ¿verdad?, por la que Dios nos soporta es por la intercesión de Cristo. Y permítame señalar rápidamente 4 cosas de una oración poderosa de intercesión. ¿Verdad? Tomando como ejemplo la oración de Moisés. Primero quiero que veamos que fue una oración mediadora. ¿Verdad? En el versículo 11 dice, entonces Moisés suplicó ante el Señor su Dios. Y la palabra suplicó se puede traducir como que Moisés aplacó el rostro del Señor su Dios. Moisés aplacó el rostro de Jehová. Y aquí tenemos esta audacia de Moisés, este fervor de acercarse a Dios con total libertad, con plena confianza, sin ningún obstáculo entre el Señor y él. Y dice que Moisés aplaca el rostro de Jehová. ¿Verdad? Es una imagen hermosa. ¿Verdad? Y por maravillosa y eficaz que haya sido la intercesión de Moisés, ¿verdad?, sigue siendo solamente una imagen imperfecta de nuestro mediador, de la intercesión de nuestro Señor Jesucristo, quien tiene el rostro de Dios siempre delante de él, ¿verdad? Y es imposible que las oraciones de nuestro intercesor, es imposible que las oraciones de nuestro Señor no sean oídas por su Padre. Y si es cierto que Moisés pudo apaciguar la ira divina, cuánto más infinitamente cierto es que las oraciones de nuestro celestial intercesor, las oraciones de aquel que es nuestro Cristo, quien ahora está sentado a la diestra de Dios, siempre son escuchadas y nunca son rechazadas. Pero 2, esta oración también fue desinteresada, ¿verdad? ¿Se acuerdan que el Señor le había dado a Moisés una opción? Voy a destruir a esta nación, pero a ti haré una gran nación. Yo creo que yo lo hubiese aceptado. Pero Moisés ignora la declaración de Dios. Dice, no, ignoro esa oferta. Y dice, no, Señor, salva a este pueblo. Salva a este pueblo. ¿Verdad? Moisés amaba tanto a este pueblo que el bienestar del pueblo le importaba más que su propio ascenso o su propio estatus. Al final de este capítulo, si se acuerdan, encontramos una de las declaraciones más impactantes que podemos hallar en las Escrituras. ¿Verdad? Sigue siendo el mismo evento, pero cuando llegamos al versículo 31, ¿verdad?, Moisés reconoce su pecado, Moisés no ignora el pecado de Israel, pero dice en el 32, pero ahora, Señor, si es tu voluntad, perdona su pecado. Y si no, bórrame del libro que has escrito. Bórrame del libro que has escrito. Y podemos debatir todo el día sobre qué libro es este, ¿verdad? Pero el punto es que Moisés se identificó tan profundamente con su pueblo, amaba tanto a este pueblo, que estaba dispuesto, si fuera posible, a sacrificarse por su bienestar. ¿Y eso es una imagen de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Siempre he pensado que los 2 hombres que más se parecen a Cristo, ¿verdad?, en la Escritura son Moisés y el apóstol Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo dijo algo similar en Romanos 9, cuando dice, si yo fuera maldito por el bienestar de mi pueblo Israel, para que Israel fuera salvo, ¿verdad? Entonces tenemos este amor y esta semejanza al Señor Jesucristo, este amor y esta preocupación tan profunda que él tenía por el pueblo que Dios le había dado. Pero también fue una oración bien fundamentada, ¿verdad? Aquí tenemos a Moisés orando con argumentos, recordándole a Dios su pacto y lo que él había prometido, ¿verdad? Primero Moisés le recuerda al Señor su obra redentora,
¿verdad? Le dice, oh Señor, ¿por qué se enciende tu ira contra tu pueblo que tú has sacado de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Verdad? Y si notan, hay una diferencia entre el versículo 7 y el versículo 11. Cuando Dios habla de Israel, le dice, o sea, que Moisés, o sea, tu pueblo, ellos son tu pueblo, Moisés. Pero Moisés le dice, no, son tu pueblo. No son míos, son tu pueblo. ¿Verdad? Y eso nos habla de que la redención es irreversible. Pero Moisés también le recuerda al Señor su gloria. En el versículo 12 dice, ¿por qué han de hablar los egipcios diciendo, con malas intenciones los has sacado para matarlos en los montes? Oh Señor, van a hablar mal de ti. Tú dijiste que los ibas a salvar, los sacas y ahora los vas a matar. Entonces, tu gloria, Señor, está en juego. Pero también le recuerda su pacto. ¿Verdad? En el versículo 13 le dice, acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, tus siervos, a quienes juraste por ti mismo y les dijiste, yo multiplicaré la descendencia de ustedes como las estrellas del cielo. Señor, acuérdate de tu pacto. ¿Qué va a pasar con tu pacto, Señor? Entonces vemos todos estos argumentos de Moisés. Dios, tú lo redimiste. Dios, tu gloria está en juego. Y Dios, tú hiciste un pacto con ellos. Y Moisés, a través de estos argumentos y de su oración, vemos que su intercesión funciona. Dios no destruye a su pueblo. Y así como la intercesión de Moisés salvó a Israel, cuánto más la intercesión de Cristo nos salva hoy. ¿Cuántas veces fallamos? ¿Cuántas veces caemos? ¿Cuántas veces pecamos? Y si fuera por nosotros, hace mucho, por ejemplo yo, que habría sido consumido, pero Cristo intercede. Él ora por nosotros y Dios nos soporta por amor de su Hijo, ¿verdad? Qué gran Salvador tenemos. Qué gran Salvador tenemos. Y lo último, rápidamente, es que fue una oración eficaz. Fue una oración eficaz. En el versículo 14 dice, y el Señor desistió de hacer el daño que había dicho que haría a su pueblo. Los argumentos prevalecieron. Moisés presentó argumentos al Señor en esta oración que no podían ser ignorados ni rechazados, y el juicio fue detenido. Y otra vez confieso que esto está muy por encima de mi comprensión, cómo esto funciona. Dios estaba listo para destruir a su pueblo, pero Moisés le dice, oh Señor, si los destruyes, me destruyes a mí. Destruir la nación significaba destruir también a Moisés. Pero la nación, en unión con Moisés, fue entonces preservada. Y lo mismo es con nuestro Señor Jesucristo. Todos los que estamos unidos al Señor Jesucristo, ¿se acuerdan de la vid y de los pámpanos, de los sarmientos? Todos los que estamos unidos al Señor Jesucristo, todos los que están unidos a Él no pueden perecer. No pueden perecer. ¿Lo merecemos? Sí. Sí lo merecemos. Y fuera de nuestra unión con Cristo, pereceríamos. Pero a pesar de nuestros fracasos, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestra falta de fe, en unión con Cristo somos preservados. Y es porque estamos unidos con Cristo que tenemos esperanza. Y porque Cristo intercede por cada uno de nosotros. ¿No tenemos un Salvador grandioso? ¿No tenemos un Salvador maravilloso? ¿Verdad? Muchas veces me pregunto, ¿cuántas veces en mi vida, debido a mis pecados, a mis fracasos, el Señor estaba listo para juzgarme? El Señor estaba listo para acabar conmigo con total justicia. Pero también yo me pregunto, ¿cuántas veces mi Cristo oró por mí? ¿Cuántas veces también oró por mí? ¿Y cuántas veces intercedió por mí para que Cristo no me consuma? ¿Verdad? Y eso es maravilloso. Ese pensamiento es maravilloso. Así que, si estamos en Cristo,
no tenemos nada que temer. Si estamos en Cristo, no tenemos nada por qué tener miedo. Debemos confiar en su obra intercesora. Debemos confiar en que Él es un Salvador maravilloso y que Él provee a cada uno de su pueblo lo que necesitamos. Y si hoy no estás en Él, si hoy crees que no estás en Cristo, hoy es el día. Arrepiéntete de tus pecados. Ten fe en la obra redentora de Jesucristo. Pon tu confianza solamente en Él. Y te aseguro que el día de hoy Dios se perdonará todos tus pecados. Y tendrás a un intercesor, o sea, que orará cada día por ti. Amén. Oremos. Te damos gracias, Señor, por la obra intercesora de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias porque podemos ver una imagen de esta obra intercesora en este capítulo de Éxodo 32, donde como Moisés, siendo un tipo de Cristo, intercede por su pueblo y la ira divina es aplacada. Te damos gracias, Señor, porque de esa manera, de manera más infinita, eterna y perfecta, nuestro Señor Jesucristo intercede por cada uno de los que son parte de su pueblo. Ayúdanos también nosotros, como tu pueblo, a interceder por aquellos que todavía no te han conocido. Familiares, amigos, compañeros de trabajo, enemigos. Ayúdanos también a ser intercesores, Padre Santo. A también llevar tus promesas como argumentos. A llevar tus pactos como argumentos, así como lo hizo Moisés. Ayúdanos a tomar este ejemplo y también usarlo en nuestra vida de oración. Te doy gracias, Padre, porque tú has provisto para nosotros un Salvador perfecto y un Salvador maravilloso. Y te pido que si en esta mañana hay alguien presente, a quien no ha conocido a Cristo como su Señor y Salvador, yo te pido que hoy sea ese día, Señor. Que pueda conocerte, que pueda experimentar ese perdón tan maravilloso y pueda empezar a vivir para tu gloria y para tu honra. Sé, Padre, con cada uno de mis hermanos aquí, bendícelos, cuídalos, Padre, y ayúdanos a vivir siempre de manera digna del Evangelio. Y ayúdanos a seguir aprendiendo, a estar unidos en amor y en humildad y a ser un solo cuerpo en unión con Cristo. Gracias y oramos en nombre de nuestro intercesor, de nuestro Señor Jesucristo. Amén.